Grupo CIPSE presenta. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del Poder de la Pluma, una sección de Milenio Novedades donde los especialistas escriben de temas de actualidad interesantes. Hoy vamos a hablar de la literatura en Yucatán, de la literatura joven de Yucatán. La península de Yucatán, cuna de grandes obras literarias de autores como Juan García Ponce, Hermilio Abreu Gómez y Antonio Medisbolio, hoy vive un momento de efervescencia en cuanto a sus jóvenes creadores. Gracias a la apertura de universidades especializadas en letras, concursos organizados por iniciativas públicas e independientes, así como la manifestación de distintos talleres de literatura, el número de jóvenes plumas se encuentra en aumento. Se les puede escuchar por ahí, leyendo en voz alta en algún centro cultural o en algún café. También observarlos en las presentaciones de libros, en los encuentros literarios o en las improvisaciones de poesía. La juventud y la escritura nunca han sido palabras antónimas. Evidencia de ello, la abundancia de autores entre los 18 y 30 años que protagonizan hoy columnas de opinión en medios impresos, o la apuesta en el periodismo por la nota de color y la crónica autobiográfica. Versos bien escritos y poemas en prosa, cuentos fantásticos y novelas realistas, cualquiera de estos géneros literarios son puestos en práctica por las manos de autores yucatecos y pueden consultarse en las páginas de revistas nacionales e internacionales. Sin embargo, el panorama no es totalmente positivo, ya que muchos de estos jóvenes artistas se enfrentan a diversos problemas, como las pocas oportunidades de conseguir empleo u obtener una beca que les ayude a hacer redituable su trabajo. Hace falta difusión, hace falta lectores. La literatura yucateca actual busca abrirse caminos diferentes a pesar de estas adversidades, a través del poder de la pluma de sus nuevos autores, que cada vez son más. Esta noche, en el Poder de la Pluma nos acompaña Jesús Alberto González Zul. Escribe guiones, cuento y poesía. Sus textos han sido publicados en suplementos culturales como Espacios o presentados en la Feria Internacional del Libro Yucatán y el Festival Internacional de Cine de Mérida. Actualmente es editor de prensa en el sitio cipse.com y cada jueves colabora en el Poder de la Pluma con conversaciones. Además nos acompaña Guadalupe Jerónimo Salaya, licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán, columnista sobre temas de educación y literatura en el periódico Milenio Novedades, becaria en el encuentro de literatura Los Signos en la Rotación del Festival Interfaz ISTE 2014, trabaja como docente en la Escuela de Creación Literaria y la UADY. Además nos acompaña el periodista y escritor Joaquín Tamayo, licenciado en comunicación. Su producción comprende géneros literarios de poesía y cuento, pero también de crónica, entrevista y reportaje. Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo José Pagués Yergo en el género de crónica. Textos suyos aparecen en las antologías de poesía, Los Convidados y La Voz ante el Espejo. Nos acompaña Martiriano Alcocer Álvarez, coordinador de la sección de opinión El Poder de la Pluma del periódico Milenio Novedades. Además, es periodista, maestro y escritor. En esta noche, esta mesa llena de talentos de hoy, de ayer y de antier. Y vamos a empezar. De antes de antier también. ¿No? Los 10 Diga de antier. No, bueno, yo no sé a dónde pertenezco, pero mientras yo tengamos buena cara. Soy viejo. Mientras tengamos buena cara. A mí también. Joaquín Tamayo, bienvenido y tu opinión del tema de la literatura, porque has pasado por el ayer y ahora impulsas a los de hoy. Y es maestro de muchos Pues, de los de jóvenes muchos escritores, ¿no? con los que trabajo y con los que he tenido la fortuna de compartir. Pues muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer la invitación al Grupo CIPSE, al Poder de la Palabra, y sobre todo me da gusto platicar de temas, pues para mí tan entrañables, tan cercanos, porque antes que nada pues he sido un lector, soy un lector de tiempo completo. Ojalá pagaran
leer. No, bueno, si pagaran ¿verdad? por Pero leer, yo me apuntaría. no se me ha dado. Muchos Y- estaríamos apuntados, entre ellos Claro. Sabater, creo que él decía eso, ¿no? Claro, Yo yo sería creo que eso es lo lector más profesional, importante, decía. ¿no? De entrada hay que ser lectores para poder escribir después. No conozco, o quizás sean excepciones muy grandes, esas del escritor furtivo, el escritor espontáneo, sin ninguna lectura que le preceda. Y en cuanto a Yucatán, pues yo creo que sí hay contrariamente a lo que se dice en cuanto a las ventas de libros, que no son parámetros realmente muy precisos, ¿no? Porque hay que ver qué tipo de cosas se están consumiendo. Yo creo que hoy, con este auge que hay, a partir también de recursos y herramientas como las redes sociales, se ha fortalecido la lectura y esto ha propiciado pues, que muchos jóvenes, como bien dices, como los que están aquí presentes, se involucren directamente en el ejercicio creativo de la literatura. Yo, no sé, pienso que hace 20, 25 años esto era pues, un terreno muy árido, ¿verdad? Una zona difícil, de aridez. Es así como yo lo veo, pero ahora sí hay un repunte y eso es muy bueno. Yo creo que ahí estamos mostrando nuestra identidad cultural y creo que cada logro, porque escucho que los jóvenes ganan premios, los yucatecos, quiero decir, cada logro pues es un logro para todos los que estamos en el mismo oficio, digamos. Buen oficio. Lupita, tu opinión del tema. Bueno, pues así como dice el maestro Tamayo, yo pienso que hay hoy en día un campo propicio a diferencia de hace 25 años, ¿no? Tenemos dos carreras de literatura, una por parte de la Universidad Modelo, otra por parte de la UADY y además dos escuelas de escritores. Tenemos también una oferta muy nutritiva, tanto en el ámbito privado como público, de talleres literarios. Tenemos talleres de narrativa, tenemos talleres de poesía, tenemos talleres ya de otros géneros de crónica. Hace un rato estábamos viendo un libro de Carla Marrufo Juchín, que hace un año ella precisamente ofertó un taller de crónica urbana donde se proponía el explorar el espacio urbano de Mérida, que hoy en día pues es algo muy diferente a hace unos años, ¿no? Y que es una propuesta que se emparenta con la crónica pues ya la tradicional, ¿no? La de los cronistas de Yucatán, los cronistas de la Mérida. Jesús. Pues sí, como bien comentan los compañeros de la mesa, creo que sí existe un auge, no solamente de la literatura, sino de las distintas disciplinas artísticas que podemos encontrar. Y hay algo que tomar muy en cuenta. Yo recuerdo, ¿no?, que cuando estaba estudiando la carrera de literatura en la UADY, a veces eran pocos los grupos con los que te podías encontrar que se dedicaban pues a la escritura, ¿no?, y a tallerar sus textos, etcétera. Pero también existe como un grupo más amplio de lectores que se está abriendo, ¿no? Y al final de cuentas eso desemboca en la literatura. Y no solamente es cuestión de las instituciones privadas o públicas que están trabajando en eso, sino es cuestión inclusive de las plataformas que, como decía Lupita, que tenemos, que son como en internet, porque la gente no solamente ya escribe en el libro, sino también escribe de entrada en las redes sociales, blogs, etcétera, 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 como decía la cápsula, columnas. Entonces, en ese sentido, creo que hay que pensar un poco eso de que ya la escritura solamente va en el libro y ahora se está transportando en otras plataformas y se está relacionando completamente con otras disciplinas artísticas, y eso es muy interesante. ¿Escribimos más que antes o hay más oportunidad que antes? Yo creo, como decía el maestro, bueno, antes que nada, Elena, si me lo permites, darle las gracias al escritor Joaquín Filio, periodista, que nos hizo favor de hacer el texto introductorio con, la verdad, muy buen tino. Yo creo que ha sido uno de los mejores que hemos pasado. La verdad, Está bien. Gracias a Joaquín, que no tiene nada que ver con nadie de esta mesa. Con nadie. Con nadie. Muy bien. Él es... Next. Y sí, escribimos más, bueno, escriben los jóvenes. En mi época, que es bastante más lejana que la de aquí del iniciado, pues veíamos inclusive como vacas sagradas a unos señores muy viejitos que se reunían en las cantinas o en el café. Hablo de Alberto Cervera Espejo, hablo de Roger Cicero McKinney, hablo de toda esa playa de escritores, don Leopoldo Peniche Vallado, al maestro Roldán Peniche, pero eran como vacas sagradas, ¿no? Eran los consagrados, eran
eran los referentes culturales. Y uno se imaginaba que siempre habían estado viejitos, ¿sí? En cambio hoy vemos, y lo vemos en la Filey, y lo vemos en los foros que se han abierto, cómo están los jóvenes. Inclusive, como decía Jesús, eso de tallerear, antes no se hacía mucho, ¿no? El estar confrontando tus textos y que te los pongas en la mesa para que te los critiquen y te los destrocen. Sí, pero vamos a ir a una pausa porque ya nos están correteando. Ya. Ahora que regresemos, estamos hablando de la literatura en Yucatán en los tiempos actuales. Nos vamos a quedar contigo para regresar. Un descuido y se pone bueno esto. 930-1500 es el teléfono si quiere comunicarse con nosotros. Una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en El Poder de la Pluma. Esta noche hablamos de literatura yucateca actual. Tiene la palabra Joaquín Tamayo, que decía que antes del corte. Bueno, un poco para completar la memoria del jefe martiniano, yo considero que antes sí tuvimos una tradición de talleres literarios. El mismo grupo Voces Verdes era un taller con Fernando Espejo, con Alberto Cervera Espejo, con Zavala, todos los escritores, Roger Cicero Maquini, todos ellos de alguna manera también se tallereaban, ¿sí? Y en los 80s, pues yo recuerdo que Joaquín Bestart, a su regreso de la Ciudad de México, comienza acá un taller en la Universidad Autónoma de Yucatán, que fue pues señero. Fue señero para toda una generación y yo me puedo incluir en eso. No asistí, fui a 2 sesiones de Joaquín, pero ya no me quedé, porque aparte se empezaron a organizar otro tipo de talleres y un poco tomando en cuenta lo que decía Jesús sobre la multidisciplina, el intercambio de disciplinas. Se crearon revistas en aquella época como Arcana, Vórtice, había otra por allá, no recuerdo el nombre, eran 3, donde la gente que tallereaba publicaba ahí mismo, y eran revistas de corte artesanal, es decir, era un número especial para cada quien. En una misma edición todos los números eran distintos, ¿no? Pero aparte del mismo trabajo, y eso también te estimulaba en cuanto a la creación, ¿no? Pero yo hablaba de la prehistoria, licenciado. Yo soy más antiguo, un poquito más antiguo que ustedes, ¿no? Pero lo que dice, concuerdo, no sé si ustedes, con que dice que antes era una cuestión como de vacas sagradas, dice. De capillas, ¿no? De capillas literarias. Y ahora es como extendido. Sí. Lupita, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo lo que iba a apuntar en cuanto al taller de Joaquín Bestart y Campus Munguía es que también en un principio, cuando se pensó este taller, hubo una convocatoria, si no mal recuerdo haber leído por ahí, y esta convocatoria recibió muchas solicitudes del interior del estado, entonces sí había un proceso, digamos, un filtro. Una selección. Exactamente. A diferencia de ahora que, pues, digamos, Jesús me comprenderá, ya que los dos estudiamos la carrera de literatura en la UADY, pues nosotros vimos cómo surgieron muchas plumas, ¿no? Y estos se reunían en congresos de literatura, en tardes, sábados en la noche, talleres extraoficiales, donde tú llevabas tu texto y te podían estar tallereando en medio de la fiesta, ¿no? Incluso sí, es interesante. En las tertulias. Y creo que, por ejemplo, Joaquín apuntó algo que es como muy llamativo. A mí siempre me llamó mucho la atención que existe como el exilio yucateco, por lo menos existía el exilio yucateco del escritor, ¿no? ¿Qué es? El caso de Joaquín Bestart, de Juan García, de Raúl Renán, ¿no? Agustín Monreal. Exactamente, que al final de cuentas, para que tú destaques en la escritura o por medio de tus textos, pues al final de cuentas tenías que recorrer un camino, inclusive salir de la tierra de Yucatán, porque pues por una característica, no sé, como de territorio geográfica, de alguna manera, pues Yucatán siempre ha estado, al final de cuentas, como una isla, es casi una isla, como dice la antología de poesía que sacó Marco Murillo y Jorge Manzanilla, y hablan un poco de eso, ¿no? De la descripción y de la característica que es Yucatán con respecto al resto del país, y los temas que toman, y al final de cuentas se convierte como una cápsula. Ese podría ser un tema, un problema quizá, ¿no? de los escritores que
antecedido y que se busca romper un poco ahorita con el tema de los concursos, con el tema de, sobre todo de lo digital. Que es, Jesús, Aquí yo cabe, tengo a ti, una pregunta. Antes que perdón. hagas esa pregunta, yo te quiero preguntar, a ti que eres el que coordina el poder de la pluma y donde convergen todas las edades, todos los géneros, ¿cómo generaciones. haces? Porque seguramente la forma de la escritura es distinta. Hace un rato, antes de entrar al aire, platicaba con Joaquín. Yo sí, y para mí es un honor escribir, pero escribo optimista, ¿no? Y sin números, y sin datos duros. Para eso Más hay, reflexivo. ¿no? Pues hay distintos estilos, ¿no? Y hay distintas inclinaciones Temáticas. ideológicas, e inclusive distintas formas de escribir, ¿sí? Pero yo creo que el 99.9% de los que escriben en el poder de la pluma tienen la característica de que escriben bien. Y la edad no es un requisito. No es absolutamente al contrario, ojalá más jóvenes se sumaran. Hoy afortunadamente tenemos bastantes, sé. varios jóvenes que están escribiendo, que están dando a conocer sus ideas, su pensamiento, a veces con un fuerte contenido poético o de crítica literaria también, que se proponen divulgar obras, como una vez Jesús con Camino a Comala, ¿no? Que empezó a hablar de Juan Rulfo, y pues que un joven está hablando de Juan Rulfo. Claro, Juan Rulfo es eterno, ¿no? Ese no tiene edad ni fronteras, así que la respuesta a tu pregunta es que afortunadamente cada vez más jóvenes se están sumando al grupo de gente ya mayorcita, que también muy valiosa, la verdad, con unas aportaciones de primera línea. Bueno, y ahora tu pregunta. Bueno, ya se me olvidó que le iba a preguntar. Estábamos hablando del exilio. Sí, hoy Jesús también, y a Lupita también, va la pregunta para ambos, como que los temas también son más universales, ¿no? Antes había mucho los temas de folcloristas, regionalistas, más de Yucatán, más de inclusive la poesía, pero hoy no, ¿no? O no sé, es mi impresión. ¿Ustedes qué? pues creo que tiene igual un poco que ver con la manera en que leemos, ¿no? Y con la manera en que al final de cuentas recepcionamos como la cultura. Al final de cuentas, quiero pensar, ¿no? Cuando pues en décadas pasadas un escritor quería como formar su pluma y formar su pensamiento, estaba simple y sencillamente atado a lo que le podía llegar por medio de bibliotecas, amigos, en la escuela, no sé, era de alguna manera un camino como un destino, ¿no? Ahora tú pues entras al internet y ya puedes buscar literatura china, o tengo amigos que han leído literatura de Rusia y se especializan en eso, ¿no? Entonces, al final de cuentas ya el panorama es más amplio porque pues todos leemos cosas distintas y todos escuchamos música distinta y recepcionamos cosas muy, muy distintas. Entonces yo creo que por eso es el camino y sí es muy, muy amplio. Inclusive mencionar un ejemplo con esta cuestión de los fanfictions, que al final de cuentas es literatura que se escribe de otra literatura, otros personajes. Entonces yo hace poco empecé a leer sobre eso. Y pues me llama mucho la atención porque no son cuestiones que se utilizaban antes, ¿no? Cuando una persona anteriormente iba a escribir sobre un personaje de Juan Rulfo, ¿no? Etcétera. Es lo que hace Cristina Rivera Garza, por ejemplo. Exactamente. Y se aplica en la literatura de ahora. Perdón, sí. No sé. Yo lo que creo en ese sentido es que sí tiene que ver, desde luego, cómo leemos temas universales. Cuánto leemos y de qué tipo. Y también creo que apela mucho a la época, ¿no? La gente joven hoy creo que tiene, como bien comentaba Jesús, pues un espectro mucho más amplio de información. Recibe de manera mucho más precoz que mi generación, por ejemplo, información que antes para mí era de difícil acceso para nosotros, ¿no? Un poco esto se refleja en nuestro entorno, que es el periodismo. Antes había que salir a la calle y se debe seguir estando en la calle como reportero,
Pero ahora tienes la facilidad de la herramienta de las redes y todo lo que tiene que ver con la tecnología digital. Entonces, si quiero saber quién eres Martiniano Alcocer, me voy a la... ¿Cuál es su nombre? No, me voy simplemente, Me googleo. lo pregunta, licenciado. Bueno, si no te veo, pues sí. Pero a lo que voy es que esa No, facilidad, pero sí es cierto. esa facilidad también Inclusive- ha aligerado inclusive muchas cosas. Encuentras ¿no? poesía de todo el mundo y de todos los idiomas. Pero ahí también está el riesgo. Claro, claro. Yo creo que ahí es donde faltan a veces filtros, Exacto. ¿no? Mayor rigor. Por ejemplo, Yucatán no es una tierra de... Yucatán, en cuanto a escritores, creo yo, somos de carrera de 100 metros. Cuento corto, poesía, de repente obras de teatro, pocos novelistas, es decir, poco largo aliento. No hay mucho largo aliento, ¿no? Es una característica, quizá tenga que ver con lo geográfico, con nuestra parsimonia en nuestra manera de comportarnos, en nuestra identidad. No sé, pero si te das cuenta de muchísimos escritores y escritoras, habría que depurarlo para saber cuáles son novelas y qué tipo de novelas están escribiendo. Yo creo que más que nada le apostamos a los géneros, a la cortos. poesía y al Sí, a los géneros más cortos, ¿no? Vamos a una pausa, otra vez. Vamos a una pausa. Estamos hablando esta noche en El Poder de la Pluma de la literatura yucateca actual. No se vaya, 930-1500 si quiere conversar con nosotros. Estamos de regreso en El Poder de la Pluma hablando de literatura yucateca actual. Lupita. Bueno, yo lo que quería mencionar también es que hoy en día pues tenemos más democratizada la información, ¿no? Y en parte de esto es por el internet. Precisamente estaba platicando con Jesús González acerca de cuáles son los libros que hoy en día se están difundiendo de la literatura yucateca. Y yo quería hablar de La Sala Enferma de Rodrigo Quijano porque es muy interesante. Yo lo leí sin hablar con él y yo encontraba muchos pasajes del desierto, tanto bíblicos, Ahí está. tanto bíblicos, Más arriba. tanto está. bíblicos como de otros autores que me remití a Abigail Borges, toda esta tradición que se hermana a lo que es el desierto. Y ya cuando platiqué posteriormente con él, me dijo que este poemario se desprendía de un personaje de García Lorca. Entonces ahí estamos viendo ya cómo se abren a dialogar con otros autores universales. No es únicamente esta cuestión de hablarme de la ceiba, que está bien, ¿no? Es bueno seguir estas tradiciones, pero también es necesario a veces salirse del envase. Y hacer otras cosas. Exactamente. Muy bien. Jesús. Y eso tiene que ver igual, inclusive no solamente con aprender a leer de otros lados, sino igual aprender a leernos. Esta cuestión de la diversificación y que se abra el panorama de los temas, tiene mucho igual que ver que al final de cuentas, pues yo no sé lo que está escribiendo la persona de al lado, ¿no? Y es mi compañero, ¿no? Puede ser mi compañero de escritura y yo lo veo cada día. Pero si no existe como esta interacción entre los autores, pues al final de cuentas es muy difícil que la literatura yucateca siga avanzando. Y eso ha pasado pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso está relacionado igual con otras disciplinas. Yo creo que pues por mi experiencia lo que he visto de otros lados es que se tiene la capacidad de juntar no solamente artistas, sino juntar disciplinas. Y quizá yo creo que ese es un poco en donde queda corto Yucatán, en ese sentido. Creo que sí se tendría que trabajar más en un día como Lazos. 30 segundos te quedan. Pues yo más que nada convocaría, retomando un poco las palabras aquí de los jóvenes escritores, a leer la literatura que se está haciendo hoy, a leerlo, a leernos entre todos, pero sí sobre todo haciendo énfasis en los jóvenes, en esas propuestas como la de Carla Marrufo con la crónica, Rodrigo Quijano en la poesía y las antologías. Es importante también, ¿no?, que se distribuyan estos libros. Yo creo que lo esencial no es publicar ya, sino distribuir. Los canales de distribución son importantes porque si no la obra pues se queda en bodega, ¿no? Esa sería mi reflexión sobre el caso. Pues gracias, ya nos vamos en El Poder de la Pluma. Les agradezco haber participado esta noche. El tiempo es cruel en televisión, pero así es. Y los esperamos aquí el próximo lunes a las 9 de la noche. Gracias, buenas noches.